Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, les quiero agradecer por estar con nosotros, acompañándonos de nuevo acá en la jornada técnico-comercial que vamos a tener el día de hoy acerca de cómo lo hacemos, instalación y operación de torregrúas. Bueno, entremos en materia. Inicialmente, somos Potenco, empresa de alquiler y comercialización de equipos de elevación. Estamos ubicados acá en Medellín. Este año ya cumplimos 10 años en el mercado y somos una empresa que se especializa en todos los equipos relacionados con izaje de cargas. El día de hoy vamos a hablar de cómo lo hacemos, instalación y operación de torregrúas. Qué pena, pensé que estaba acá con la presentación. Ahí ya logran ver la presentación. Sí, señor. Si lo puede Sí, poner, por favor, en pantalla completa. sí, ahí ya. Listo, ahí está súper bien. Qué pena, ¿me puedes quitar como la opción de que yo acepte a los que van ingresando? Que me está apareciendo la... Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Instalación y operación de torregrúas. Entonces, bueno, ya me presentaron. Soy Luis Miguel Mesa. En Potenco ya voy a cumplir 7 años el día de hoy, este año, perdón, en mayo. Y ya he trabajado pues, con maquinaria de construcción en repetidas ocasiones. Entonces, iniciemos. ¿Qué es una torregrúa? Partes principales y funciones de una torregrúa. Una torregrúa es una ayuda mecánica que se presenta en los proyectos de construcción, principalmente residenciales, de vivienda y de proyectos de infraestructura como en puentes. Y como podemos observar, acá pues tenemos una imagen. ¿Cuáles son las partes principales de una torregrúa? Acá tenemos la parte que vemos vertical, normalmente se le dice el mástil, que es como la torre como tal. Y desde acá hacia arriba, todo completo, se le puede decir el giratorio o la grúa, que está compuesto por la parte de atrás, por contraflecha, la parte de adelante, por la flecha. Acá tenemos pues como la cabina del operador, acá en el medio tenemos la tornamesa y acá en la parte de atrás tenemos los contrapesos de la grúa y acá como ven un cable que se ve delgado, después acá abajo está como el gancho que más adelante pues le explicaré como cuáles son los movimientos. Principalmente una torregrúa tiene 3 motores, tiene 3 mecanismos que son uno para la elevación, que es para que suba y baje este gancho, otro para la distribución, que es para que este gancho vaya de atrás hacia adelante y viceversa, y otro para el giro, que el giro está integrado acá en la tornamesa, que es básicamente una tornamesa como la que podemos encontrar en una excavadora o en otros equipos pues, que cuenten con este tipo de mecanismos de giro. Es muy similar el mecanismo de tornamesa que tiene la torre grúa. Entonces tenemos normalmente tres mecanismos que son normalmente que tienen motores, reductores y tambores con cable. Bueno, eh, bueno, eh, continuamos. Qué pena ahí el inconveniente. Inicialmente, cuando una obra va a necesitar una torre grúa, lo primero que se debe hacer son los análisis en los planos para identificar cuál es la ubicación más óptima de la torre grúa, teniendo en cuenta todo lo que vamos a hacer para el montaje y teniendo en cuenta todo lo que tenemos que hacer para el desmontaje. Este ejemplo es bastante interesante. Acá lo que vemos de contorno verde es el paramento de una torre y acá el otro contorno de la otra torre. Resulta que en esta obra en particular, esta torre estaba dividida en 2 etapas, es decir, construían esta primera etapa y posterior esta segunda etapa. Entonces, y fueron
fechas muy diferentes. Por lo tanto, esta parte de esta torre ya está entregada y faltaba esta parte. Y para esta parte había que montar la torre grúa. Entonces, nosotros revisamos es poner la torre grúa en esta ubicación de tal manera que el brazo pudiera girar dentro de pues, dentro de esta torre, ya que teníamos que pasar dentro de este contorno, porque si no este edificio que ya está construido nos podría obstaculizar. Entonces, por eso nos importaba que el brazo pasara por dentro. Entonces, le pusimos un brazo más pequeño y la ubicamos acá, de tal manera que después de que construyeran esta etapa de esta primera torre, esta misma ubicación nos sirviera para esta primera etapa de la segunda torre. ¿Por qué razón? Porque así optimizamos la ubicación de la torre grúa, es decir, que desde una sola ubicación podamos abastecer diferentes torres, diferentes edificios, diferentes construcciones y no tener que estar moviendo la torre grúa varias veces. ¿Cuál era la idea en esta torre? Acá montamos la torre grúa con un brazo pequeño, creo que era como de 25 metros. Después, cuando ya está construida esta torre, empezamos a trabajar en esta torre de acá y como ustedes se preguntarán, pero es que este edificio está ya, digamos, a 80 metros y este apenas va a empezar y esta torre grúa está arrastrada. Entonces lo que hacemos es que bajamos, la torre grúa acá la tenemos, digamos, a 90 metros de altura, la bajamos de nuevo a 30 metros, que no necesitemos arrastramientos. Ya este tema de arrastramientos lo vamos a ver posteriormente, que no necesitemos arrastramientos y le montamos un brazo mucho más grande a la torre grúa. Entonces, ¿qué aseguramos acá? Que la torre grúa pueda girar en este radio de giro del círculo morado y así abastecemos toda esta torre. Y si ustedes pueden ver, este edificio, así esté construido, no nos va a estorbar, porque la torre grúa puede girar desde acá, todo esto hacia acá. Entonces ahí abastecemos toda la segunda torre, entonces ahí sí optimizamos que en una sola ubicación podamos atender dos etapas. Y a medida que se va construyendo este edificio, hay que realzar la torre grúa y estos arrastramientos nos sirven tanto para esta torre como para esta torre. Entonces a medida que va construyendo esto, vamos pasando las vigas de un lado a otro. Después de tener ubicada la torre grúa, teniendo en cuenta pues como ya las ubicaciones que les comenté, tenemos que revisar cómo vamos a montar esta torre grúa con la grúa auxiliar, o sea, con la PH que convencionalmente le decimos o con la grúa móvil. En este caso, en esta obra, podíamos ubicar la grúa móvil en esta posición y para el desmontaje de la torre grúa, lo más crítico era bajar estas contrapesas. Acá nos damos cuenta que desde donde se parquea la grúa móvil hasta donde están las contrapesas, tenemos 22.3 metros de radio. Entonces tenemos que verificar que la grúa móvil tenga una capacidad para 22.3 metros de radio y a una altura de 30 metros, que es la torre grúa autoestable, tenga la capacidad de levantar el contrapeso, que en este caso eran 1750. Continuamos. Para el tema de la grúa móvil es muy importante un análisis y es que una grúa móvil es esto, que es un equipo bastante pesado y que cuando se posiciona ella queda anclada en 4 estabilizadores hidráulicos. Estos 4, todo su peso y todas sus reacciones se van a ver reflejadas en uno de estos 4 estabilizadores y cada uno de ellos va a variar en la reacción puntual que hace según la posición de la grúa. Digamos que cuando la grúa, si digamos este es el eje de la grúa y yo tengo el brazo hacia atrás, va a ser diferente la reacción que va a tener este estabilizador a la que va a tener este otro estabilizador. Entonces, nosotros, muchas veces esas reacciones son importantes para la obra, cuando tenemos que parquear estas grúas cerca a un talud o cerca a un muro de contención o un terreno que se desconfía de su capacidad portante. Entonces, por eso es que nosotros enviamos la información al cliente de bien las dimensiones de la grúa, dónde la vamos a posicionar, y acá vemos las reacciones máximas que va a tener la grúa. Las que están dentro de corchetes son las máximas. Las que están fuera de los corchetes son las que están en este instante como tal, que es, en este caso, podemos tener una reacción de 45 toneladas, pero teniendo el brazo acá hacia acá atrás, a 23 metros de radio, pues, que vamos a cargar 7.5 toneladas, máximo en este punto va a llegar a 34, pero todo el análisis se debe hacer con los 45 toneladas.
Entonces es bastante importante para que la obra quede tranquila, que la grúa que vamos a posicionar en su terreno, en su talud, en su muro de contención, vamos a tener toda la información clara de tal manera que la obra pueda consultar con su geotecnista la capacidad portante de los taludes y los muros de contención para no tener imprevistos en la obra. Bueno, después que tenemos ubicada la torre grúa y que la tenemos montada, pues en el análisis sabemos que tenemos que hacer arriostramientos. ¿Qué son arriostramientos? Básicamente una torre grúa, estoy hablando en un plano general, una torre grúa es autoestable a 30 metros. Hay torre grúas que vemos autoestables a más alturas, pero estamos hablando en un plano general a 30 metros. Si yo voy a necesitar más de los 30 metros, tengo que arriostrarla. Básicamente es amarrarla al edificio con unas vigas y con un marco, que acá lo vemos. Esta es la torre grúa. La torre grúa tiene un marco de arrastramiento que más adelante les mostraré una imagen y tienen estas vigas. Entonces estas vigas, nosotros acá tenemos que cumplir que el ángulo no pueda ser el ángulo entre las vigas más que están más afuera, tiene que estar entre 60 y 90 grados, no puede ser inferior, no puede ser superior. En caso tal, porque ustedes se preguntarán, pero es que me tocó una vez poner unas vigas que el ángulo entre sí sea mayor a 90 grados. Si se va a hacer, hay que recalcular entonces. Estamos hablando de que esto siempre se trata de hacer lo más estándar posible y usar elementos estructurales PTS que sean de 150 por 150, pero cuando cambian condiciones hay que recalcular, como todo en una ejecución de un proyecto de ingeniería. Bueno, entonces después de que tenemos ya toda la geometría de cómo se va a ubicar los arrastramientos, sea que se ubiquen en un borde losa, sea que se ubiquen de parche en la losa, sea que se ubiquen en una pantalla o en una columna, ya le damos pues como toda esta información a la obra y la obra sí tiene como más claridad de cómo va a ser en su ejecución, que tiene que tener en cuenta a la hora de vaciar una losa, si tiene que dejar unos pases o unas cosas para posicionar los arrastramientos, que posteriormente les voy a mostrar pues como imágenes de cómo se hacen este tipo de anclajes. Después de tener, cuando tenemos una geometría especial que se sale de lo estándar y no tenemos, y sabemos que un PTS de 150 por 150, que es el que normalmente se ve con un calibre más o menos entre 4.5 milímetros a 6 milímetros, si nosotros ya nos vamos a salir de ese estándar, tenemos que recalcular como les mencioné ahorita, y básicamente lo primero que hay que hacer es estática. Con esta estática, básicamente tenemos dos apoyos articulados y tenemos una fuerza, que esta fuerza nos la da el fabricante según la grúa, la fuerza que admite la grúa en el arrastramiento más crítico después de montaje. Entonces nosotros empezamos que es básicamente las reacciones que puede tener o el viento o cómo se ven reflejadas las reacciones en el arrastramiento con el momento de carga de la torre grúa ya en su ejecución. Pero normalmente la ejecución, normalmente las reacciones son más fuertes fuera de servicio que en servicio. Creería uno que la grúa tiene más reacciones cuando está trabajando, así no es. Ella tiene muchísimas más reacciones cuando está fuera de servicio. ¿Por qué razón? Porque si nosotros analizamos una torre grúa cuando no está cargando, ella tiene las contrapesas atrás y el brazo adelante está sin cargar nada. Si ustedes se detallan, ella siempre está un poco inclinada hacia atrás, porque el momento de las contrapesas está venciendo el momento de la carga porque no hay carga. Mientras que cuando está cargando, ella se equilibra. Cuando se equilibra, hay menos reacciones en el mástil. Mientras que cuando estamos en esa posición, tenemos más reacciones en el mástil y adicional el viento y los factores pues, como aledaños que nos pueden generar esta reacción. Después de hacer pues como todo el análisis del estático, identificamos cuál es la viga que va a trabajar con mayor fuerza, que normalmente, pues con mayor reacción, que normalmente trabaja con presión, y hay que hacer un análisis de pandeo. Muchas veces nosotros vemos las vigas de arrastramiento, pues uno les dice vigas porque están horizontales y convencionalmente uno conoce las que son verticales en columnas y las que son horizontales son vigas. Pero si uno analiza bien cómo trabajan el arrastramiento de una torre grúa, cada uno de estos elementos está trabajando como si fuera una columna y hay que hacer un análisis por pandeo. ¿Por qué? Porque
solo está recibiendo fuerzas axiales, no está cargando nada que le genere una deflexión a la viga. El peso, si es muy pesada la viga, ya hay que tener en cuenta análisis de deflexión, pero digamos que en un escenario general solo se tiene en cuenta análisis de de reacciones de fuerza axial, que hay que hacer análisis de pandeo. Básicamente el análisis de pandeo, pues que esto ya es cálculo de universidad, de mecánica de materiales, tenemos un sigma de fluencia y tenemos una carga crítica que nos puede generar la torre. Entonces, nosotros después de que identificamos la longitud total, digamos en este caso, tenemos 12.42 metros, estamos evaluando con un perfil de 200 por 200, o sea, de 20 centímetros por 20 centímetros, y sabemos que el módulo de elasticidad de este material es de 350.000 megapascales. Entonces ya después de hacer el análisis de pandeo y los cálculos, nos indica que esta grúa, ve que esta viga a 12.4 metros de distancia puede soportar hasta 166 kilonewton. Entonces tenemos, después de dar los cálculos estáticos, revisamos que ninguna pase de 166 kilonewton y ahí identificamos cuál de las vigas es, pues si estamos usando la sección transversal adecuada. Esto es muy importante verificarlo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces en esta ejecución de proyectos se ven lo que hizo el otro. Ah, no, es que en una obra yo vi que pusieron unas vigas así muy grandes y eso está como a 13 metros de distancia de la fachada a la torre grúa, entonces pongamos esas vigas que eso nos funciona. Nosotros en Potenco nos gusta cuestionarnos, nos gusta pensar que todo está mal para pensarlo de la mejor manera y poderlo ejecutar. Por eso queríamos traerle pues a colación todo este tema de los cálculos que nosotros siempre revisamos en los arrastramientos, ya que el arrastramiento de una torre grúa es de las cosas más importantes en el buen funcionamiento de una torre grúa. ¿Por qué razón? Porque si uno llega a poner un mal arrastramiento, o se puede desplomar la torre grúa y al desplomarse puede dañar la misma torre grúa. Si se daña la misma torre grúa puede causar un accidente o también puede causarle reacciones diferentes a lo que diseñó el calculista para recibir el edificio. Las reacciones pues como de las llegadas de las vigas a la losa o a las pantallas. Es bastante importante pues como todo esto. No sé si hasta el momento hay preguntas relacionadas con este tema. No hay si hay preguntas, de Camacol me ayudan, pues como aclarar si hay o no. Continuamos. Normalmente a la obra, como ustedes ya vieron, le pedimos un plano en planta para hacer el análisis de ubicación de torre grúa, arrastramiento y ubicación de la grúa móvil para el montaje. Y también pedimos un corte de fachadas para identificar los realces que se van a hacer y los arrastramientos. Entonces, como ven acá pues hicimos como toda la simulación, están amarillos, son como los arrastramientos. Depende de cada torre grúa, cada cuánto se arrastra. Hay unas torre grúas que se arrastran, no sé, de cada 15 metros, otras que pueden llegar a 21 metros entre arrastramiento y arrastramiento. Entonces, eso depende de cada torre grúa. Pero esas medidas que les estoy dando es como las más convencionales. Como les comentaba, una torre grúa a 30 metros es autoestable. Digamos que acá es autoestable. Acá vemos este arrastramiento porque este arrastramiento se puso ya para hacer el siguiente realce. ¿Sí o qué? Entonces tenemos a 30 metros sin arrastramiento y ya para subir de 30 metros ponemos el arrastramiento que es más o menos a 22 por esos lados. Es un caso muy general, como les digo, depende de cada torre grúa puntual de cada referencia y hacemos el realce. Bueno, entonces por tema de arrastramiento, pues estamos claros. Ahora vamos a hablar del macizo. Normalmente en este caso vamos a tocar el tema de las torregrúas empotradas, o sea, que están digamos, de pronto los que no entienden qué es empotrado, es como que están enterradas en el piso. Hay dos formas de montar las torregrúas de la base de la torre, pues hay tres en realidad formas de una base de la torregrúa. Una es por macizo, que es haciendo una zapata, que es la que les vamos a exponer el día de hoy. Otra que es sobre chasis, que es poniendo una estructura abajo con unas contrapesas. Y la tercera es sobre unos rieles, que acá creo que en Colombia no, sí ha habido, pero sí mucho uno o dos. Si no me equivoco, pues, pero no es normal que se vean torregrúas sobre rieles acá en Colombia y en general en el mundo no es
tan convencional, pero las hay, pues, como para traerlo a colación, que sí las hay. En este caso, entonces tenemos macizo. Para el macizo de la torre grúa, nosotros le solicitamos a la obra la capacidad portante del terreno. Entonces, después de ubicar la torre grúa, nosotros le solicitamos a la obra la capacidad portante del terreno a 1,15 de profundidad. O sea, a 1,15, que es acá como la profundidad del macizo. La capacidad portante del terreno. Digamos que la obra nos dice a nosotros, tenemos una capacidad portante de 20 toneladas metro cuadrado. Nosotros con ese dato, nosotros vamos al manual y buscamos cuál es el macizo que nos recomienda el manual para construir, basándonos en esa capacidad portante y en qué torre grúa tenemos. Digamos que en este caso les trae pues como un plano de un macizo que es de 4,45 por 4,45 por 1,15 de profundidad. Entonces básicamente acá lo que dice el macizo es la información del acero, que tenemos 24 bastones, los cuales muestran pues cómo se deben de figurar de 20-20 y dejar 4,40 pues a lo largo. De igual manera nos muestra digamos que acá normalmente digamos, los bastones son los que unen la parrilla superior con la parrilla inferior. Entonces, para la parrilla superior nos muestra cuántos elementos tenemos que tener en un sentido, cuántos elementos en otro. Por ejemplo, en este caso nos dice, debemos tener 24, perdón, estos de acá no son los bastones, son estos, estaba equivocado. Acá tenemos que tener 24 varillas de 20 por 480, es decir, de calibre de 20, esto es en milímetros. ¿Por qué en milímetros? Porque todos estos planos normalmente son de grúas europeas, acá sabemos que los calibres los manejamos en pulgadas, entonces en este caso 20 milímetros por 480 milímetros, y acá nos dice cómo figurar. Entonces es una parrilla pues de unos en un sentido, otros en otro. Una parrilla inferior, una parrilla superior, y después lo unimos con unos bastones, que acá nos muestran estos bastones, que básicamente hay que hacer 8 por 8 bastones, o sea, 64 bastones, que son de calibre 12 milímetros por 135, y acá muestra pues cómo se figura. Acá vemos pues ya el plano del macizo, nos dice que son de 22,8 metros cúbicos de concreto. Acá nos muestra las paticas de empotramiento, que ya les voy a mostrar una imagen de cómo es. Entonces nosotros le mandamos esto a la obra, diciéndole que con esa capacidad portante que nos suministró y con esa altura que vamos a tener, le especificamos a la obra cuál es el macizo necesario. Entonces, acá vemos que se arma la parrilla inferior y después se ponen unos pies de empotramiento, que son estos amarillitos que se ven acá. Estos de abajo son unos tornillos de nivelación. Y acá arriba se pone una matriz, que la matriz es una plantilla. Entonces, estos tornillos de nivelación, como su nombre lo dice, son para nivelar esta matriz. Puede quedar totalmente nivelado. Siempre se debe hacer la nivelación con topografía. No se recomienda utilizar otro método, puesto que si esto no queda nivelado y se vacía al concreto y se monta la torre grúa, no está nivelado, la torre grúa queda desplomada y hay que desmontar, puede que haya que demoler el macizo, una parte del macizo, y corregir ese desnivel o empezar a hacer un montón de marañas, como dicen por ahí, para poder solucionar ese desnivel. O sea que es siempre fundamental nivelar con topografía ese pie de empotramiento, ese cuerpo de empotramiento. Luego de que tenemos la parrilla inferior, montamos la parrilla superior con sus respectivos balcones, y como ven, desde acá, más o menos hacia abajo, por a 15 centímetros se va hacia el nivel de concreto. O sea que desde acá es el 1,15 que habíamos hablado de profundidad del macizo. Entonces, después de que vaciamos el macizo, bueno, digamos que este escenario lo tenemos así. Acá este escenario tenemos un macizo recomendado por fabricante. Hay otros casos que la obra nos dice, hombre, pero es que resulta que yo ahí tengo unas vigas de fundación, resulta que ahí me sale una pantalla, resulta que ahí tenemos una pila, un montón de factores adicionales que no los contempla el manual del fabricante. ¿Qué se hace en ese caso? Potenco le suministra al cliente las reacciones que tiene la torre grúa hacia el macizo, para que el macizo con su calculista diseñen un macizo nuevo, para que la obra con el calculista diseñen un macizo nuevo.
Básicamente las reacciones que se dan peso de la grúa, cortante, momento torsor y momento de vuelco de la grúa, que con esa información es necesaria pues, para que el calculista realice un nuevo diseño. Como ven acá, es totalmente, todo estorbaba, pilas, vigas de fundación, de todo. Entonces acá lo calcularon y lo integraron a la estructura. También se ve otros escenarios que así sea este macizo, pero resulta que no está la capacidad portante. Entonces, si no está la capacidad portante, hay dos opciones. O que la obra hagamos fundaciones para llegar a la capacidad portante, o sea, micropilotes, pilas o algún tipo de fundación, o que el calculista diseñe un macizo nuevo con las reacciones también. Luis Miguel, tenemos Ya, dos preguntas. dale. Dicen, ¿los planos los entregan firmados y memorias de cálculo? Esa es una. Y tenemos otra. ¿El cuerpo de empotramiento es recuperable o reutilizable? Bueno, entonces respecto a los planos, estos planos no se entregan firmados, estos planos son directamente del fabricante, estos planos no los hizo Potenco, estos planos los hace el fabricante de la torre grúa y Potenco da estos planos a manera de recomendación para usar este tipo de macizo. En caso tal, o sea, Potenco no hace ningún tipo de cálculo para el macizo. En caso tal de que la obra desee hacer cálculos, los cálculos los debe hacer normalmente el calculista de la obra. Nosotros no le calculamos un nuevo macizo. ¿Y con qué datos calcularía digamos, el calculista el nuevo macizo? Con los datos que nos da el manual. Estas reacciones que nosotros nos damos de la torre grúa no nos las inventamos nosotros, no las calculamos nosotros. Esto todo lo da el fabricante. No sé si ahí quedó clara la respuesta. Bueno, Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan importante es mantener esa base limpia y despejada, ya que bueno, regularmente... ¿Me escuchaste? sí, qué pena, sino que es que me faltó otra por responder, que es la de, Ah, ok. es que me la puedes leer de nuevo, por favor. ¿El cuerpo de Que, empotramiento es recuperable o reutilizable? bueno, normalmente este cuerpo de empotramiento eh, no se recupera. O sea, acá lo que se pierde son estas cuatro patas que se ven ahí. ¿Por qué no se recupera? Porque habría que demoler toda esta base de concreto. A lo que nosotros recomendamos sería demoler toda esta base de concreto, recuperar los pies y casi que hacerle análisis estructurales o ensayos no destructivos y un montón de análisis a los pies de empotramiento para identificar si soportarían otro nuevo montaje o si no se vieron afectados o si no están como en su momento de fatiga. A nosotros lo que recomendamos es base en el macizo, póngalo en una parte, pues pongámoslo en una parte que no le estorbe en un futuro para que no haya que demolerlo y ya cuando se termine se cortan las paticas, como quien dice, se echa tierra encima y ahí se queda esa mole de concreto enterrada. Entonces no se recomienda pues como recuperar estos pies de empotramiento. Y la otra pregunta me la lees, por favor. Dice, ¿qué tan importante es mantener esa base limpia y despejada, ya que regularmente esa base está llena de basura, agua, concreto, cables y un sinfín de elementos que no hacen parte de la torre grúa? Es muy importante y esto más que todo tiene que ver con dos cosas. Uno, con el transformador, que normalmente el transformador de la torre grúa lo ponemos cerca al mástil de la torre grúa. Entonces es importante que no, pues estos transformadores no son para trabajo en intemperie, o sea que hay que protegerlos de agua, de polvo. Entonces, pero nosotros siempre recomendamos al cliente mantener en el macizo un cerramiento alrededor para que el macizo no se vea involucrado lleno de basura, como bien lo mencionas. Y también que si muchas veces ha pasado que esto acá se entierra, a la hora o se llena de concreto por la misma ejecución de la obra, a la hora de desmontar la torre grúa, la misma obra tiene que despejarnos absolutamente todo, porque acá van los pasadores. Y para sacar estos pasadores, se necesita que un man se parque acá al lado, se pare acá al lado con una almahana para poder sacar los pasadores. Si no, no es posible. Eso es como lo importante. No sé si hay más preguntas. Sí, tenemos otras preguntas. ¿Es recomendable poner un anillo en los pies de empotramiento?
Pues según los diseños del fabricante, no lo es. Según los diseños del fabricante cuando me refiero a fabricante, me refiero al fabricante de la torre grúa. No es necesario poner un anillo. Digamos que esta matriz nos asegura 100% que cuando se hace el concreto, esto esté completamente pues como a la medida y digamos que está diseñado que el mismo concreto quede combinado con las mismas pies de empotramiento y como la parrilla pues que pasa de intermedio. O sea, según el manual no recomienda poner como una especie de estribo o algo así cerrando el cuerpo de empotramiento. Por acá tenemos otra. Si la grúa alcanza una altura de más de 80 metros, ¿cuántos anclajes son recomendados para realizarle? Eso, como dije en un inicio, eso depende. Digamos que en este caso, que creo que era una altura más similar, acá teníamos 1, 2, 3, acá eran 4 arrastramientos, pero eso depende de la torre grúa. Hay torre grúas que tienen reacciones más altas, entonces toca poner más arrastramientos. Eso siempre depende de qué torre grúa es. Pero nosotros, si hablamos de altura, nosotros hemos tenido torre grúa hasta de 130, 135 metros de altura también. ¿Qué más preguntas hay de pronto? Por acá Bueno, tenemos otra. ¿La calidad de la soldadura de las riostras la certifican ustedes o nosotros debemos certificarla? buena pregunta. Nosotros normalmente tenemos soldadores certificados, pero nosotros no certificamos como tal la soldadura realizada. Si ustedes desean si desean certificar soldadura, ya habría que contratar a una persona externa pues, para que certifique esta soldadura. Por el momento no tenemos más preguntas. Listo, continúo. Bueno, ya en el vaciado de concreto se recomienda siempre que el descargue de concreto se haga en la mitad para que se tenga un buen esparcimiento, pues el concreto, muy importante la vibración de este concreto. O sea, tiene que quedar muy bien vaciado este macizo. Y finalmente, así vemos el macizo. Muy importante, para el día del montaje, digamos en una torre grúa, una MC85, una MC68, necesitamos que el concreto esté a 80% de 3000 PSI fallado. O sea que muchas veces les va a pasar, no, pero es que eso se demora un mes para que llegue a esa resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, habría que vaciar con 5000 o habría que vaciar acelerado o habría que revisar las opciones para que el día del montaje esté al 80% de 3000 ya fallado. Listo. Después de que tenemos todo, vamos a empezar con el montaje de la torre grúa. Entonces, el montaje de la torre grúa es donde entra la PH, la que yo les mostré ahorita en los planos es esta, un camión muy grande con un brazo hidráulico y se inicia el montaje con el mástil. Se va montando sección por sección, ella va amarrando los coge de una mula y va montando sección por sección. Después acá monta la tornamesa, que en la tornamesa es donde está el mecanismo de giro y la cabina. Después se monta la contraflecha. Después se monta la flecha, esta flecha se arma en piso, se arma en piso y se desmonta completa. Bueno, importante. Acá se montó la contraflecha. Hay unas torregrúas que esto todo lo dice el manual, que hay que montar la contraflecha y hay que montarle una piedra. Hay otras que hay que montar la contraflecha, flecha y ya después las contrapesas. En este caso, en esta que tenemos acá, hay que montar la contraflecha, una piedra, después el brazo. Cuando me refiero a brazo, me refiero a la flecha. Flecha o brazo es lo mismo y esto se le dice contrabrazo o contraflecha. Entonces acá se monta contraflecha, con una contrapesa, después la flecha y después el resto de contrapesa. Entonces digamos que ahí ya lo único que nos queda faltando es montarle acá la cabinita al operador y listo. Tenemos la torre grúa montada. Ahora, volvemos a los arrastramientos. Los arrastramientos, como les decía, hay una opción de ponerlos de parche en la fachada, que digamos que normalmente es en una pantalla, o en
o en un bordelosa, pues que haya un, no sé, si hay un nervio, pues hay que consultar al calculista, pues como que el diseño de este nervio si soporta esas reacciones, o si hay viga, pues digamos que todo este tipo de cosas nosotros le podemos dar las reacciones a la obra para que la obra consulte con el calculista si hay que hacer una especie de refuerzos donde van a ir estos anclajes. Entonces, en este caso tenemos por pantalla, pues por fachada. ¿Cómo es este escenario? La obra cuando va a vaciar nos tiene que dejar unos pases, nos tiene que dejar 4 pases, de tal manera que nosotros lleguemos y hacemos una especie de sándwich que ponemos esta ménsula por un lado y por el otro lado nos salen las cuatro, digamos, varillas roscadas y ponemos pues las tuercas con, con las platinas y con todo lo necesario y ya después tomamos medidas para saber cuál es la longitud de las vigas y montamos las vigas y el marco de arrastramiento. Esa es la opción de que sean las ménsulas en fachada. Hay otra opción que sean sobre losa. ¿Cómo se hace sobre losa? Potenco le suministra a la obra esta platina que tiene estas varillas. Cuando la obra está armando la losa, integra esta platina a la losa, obviamente no enterrándola, dejándola pues superficial esta platina, de tal manera que cuando vamos a llegar a montar, básicamente acá se suelda las platinas, convirtiendo esto en una ménsula, se toman las medidas de las vigas, se lanza la viga, pasadores y listo. Un arrastramiento está compuesto por el marco de arrastramiento, y las vigas, por decirlo así. Entonces, el marco de arrastramiento es el que abraza como tal al mástil de la torre grúa. Acá les quise traer esta imagen para especificarles que un marco de arrastramiento, digamos que en una torre grúa, una Potain MC, una Sunlion 5010 vamos a hablar de esas principalmente, tenemos el marco de arrastramiento y en el medio tenemos esto que se le llaman diagonales. Estas diagonales básicamente lo que hacen es que que se reparta bien como esa reacción que recibe el marco de arrastramiento. Este marco de arrastramiento abraza al mástil de la torre grúa. Ya que si el marco de arrastramiento se quiere aplastar, por decirlo así, estas diagonales impiden que ese marco se aplaste y que no afecte como tal, que no afecte en ciertos puntos el mástil de la torre grúa, sino que le transmita esa reacción completa. Eso es como lo que hacen. Entonces, es muy importante que siempre se pongan estas diagonales. Hemos visto demasiado que esas diagonales no se ponen y esas diagonales son fundamentales para la torre grúa. Y ya las vigas de arrastramiento. Luis Miguel, tenemos otras preguntitas. Dale uno. Los anclajes de la torre tienen una distancia estándar. ¿Es proporcional a su altura? Pero a esa pregunta le hace falta algo y es que los anclajes de la torre de pronto se refiere como en altura de arrastramiento a arrastramiento o de la torre grúa a la fachada. No me queda ahí como la inquietud. Invitamos entonces para que nos la complemente. Hago aquí otra pregunta que nos hacen. Quería saber si el fabricante de la torre grúa recomienda algún anclaje en especial y epóxico. No, el fabricante como tal nos da las reacciones en la torre grúa. Uno ya debe calcular el arrastramiento y después de calcular el arrastramiento uno a la obra le da las reacciones y la obra con esas reacciones es que ya con su proveedor de anclajes identifica cuál es el epóxico adecuado para poner. Ahí la cosa con el epóxico es que sabemos que hay que esperar unos tiempos para que logre su resistencia máxima. Entonces, a veces por programación es complejo el tema del epóxico, pero muchas veces ha pasado que por X o Y razón hay que montar una torre grúa y en el montaje ya está ahí cierta parte del edificio construido y hay que hacer un arrastramiento en una parte que ya estaba construida, o sea que no dejaron pases ni platina ni nada. La única opción es con anclajes. Entonces, en ese caso se hace de esa manera. Listo, por acá nos dicen qué profundidad tienen las bases y la placa donde se instala la torre grúa. Ese es el macizo, como les había dicho, el que recomienda el fabricante normalmente es de 1,15 de profundidad y el lado por lado va en función de la capacidad portante del terreno. Eso varía. Digamos que sea alrededor de entre 4x4 a 6x6,
hemos visto de casi 7x7, pero esos son de los que recomienda el fabricante. Si hay otras condiciones diferentes y definitivamente no puede poner el que recomienda el fabricante, entonces nosotros le damos toda la información a la obra, todas las reacciones de la torre grúa que le genera el macizo y la obra ya debe, con el calculista, diseñar un nuevo macizo. Bueno, por acá dice, ¿qué resistencia deben tener los anclajes en la fachada? Bueno, reitero de nuevo, la resistencia que deben tener los anclajes va en función de las reacciones que le generan las vigas de arrastramiento al edificio. En todos los escenarios va a cambiar exactamente las reacciones. En ese caso que toque hacer anclajes, nosotros a la obra le damos cuáles son las reacciones y la obra con el proveedor de anclajes de diseñar los anclajes que cumplan esas reacciones. Bueno, por acá nos complementan la primera pregunta y dicen, en ambas posiciones, distancia y altura. Listo, distancia, digamos que más o menos uno pone la grúa desde el eje, estamos hablando de una torre grúa de MC 85, Potain, MC 68, desde la torre grúa a la fachada uno la pone más o menos entre 3 y 5 o 6 metros por esos lados. Te vas a encontrar escenarios que va a ser más lejos y vamos a tener que poner arrastramientos más grandes, entonces hay que recalcular. Digamos que estas medidas que yo te digo es para poner unas vigas convencionales que sean PTS como estas, que sean de 150 por 150. En caso tal de que sea más lejos, haya que recalcular de nuevo, identificar otro tamaño de vigas y otras cosas. Pero hay muchos escenarios que hay muchas veces que recalcular. Tratamos de hacer todo muy estándar, pues, pero en esa medida, como distancia le dije yo. Y en altura como tal, como les comentaba ahorita, depende de cada torre grúa la distancia entre arrastramiento y arrastramiento. Digamos que hay unas torre grúas que permiten hasta 20 metros entre uno y otro, otras que son como de 15 metros. Entonces, depende de la torre grúa como tal. Listo, por ¿Hay el más? momento no tenemos más preguntas. Listo. Entonces, así se ve el arrastramiento más o menos. Vemos el marco de arrastramiento con las diagonales ahí adentro y las vigas de arrastramiento. Ya una torre grúa montada y bien arrastrada se ve de esta manera. Pues digamos que por ese lado ya tenemos la torre grúa montada. Hay un tema que no hemos tocado y es el suministro eléctrico. Normalmente desde la en una obra cuenta con el transformador que le entrega PM, que es, digamos que generalmente uno se encuentra con que a una hora le dan 75 kVA de potencia. Entonces la obra empieza a jugar con los 75 kVA, lo que tiene demanda eléctrica en su proyecto. En caso tal de que necesite más potencia, ya le tiene que hacer la solicitud de PM, toda la cosa, para que le cambien transformador, le cambien suministro y tenga más kVA. Nosotros normalmente en una torre de grúa, digamos una MES 85, se necesita más o menos 45 kVA. O sea que como para que la obra haga su análisis, que hoy tengo 75, esta gente con la torre grúa se me lleva 45, nos quedan solo 30 kVA para pulidoras, provisionales y un sinfín de cosas. Muy importante con el tema del suministro eléctrico es el cálculo de la acometida. ¿Por qué el cálculo de la acometida? Porque podemos tener pérdidas de voltaje. Al tener pérdidas de voltaje vamos a tener obviamente pérdidas de potencia a la torre grúa y vamos a trabajar de una manera ineficiente. Que básicamente acá es un ejemplo pues, de lo que se debe hacer para calcular estas pérdidas de voltaje. Entonces digamos que este es como si fuera el transformador que le llega a la obra. Entonces hay una cometida acá desde el transformador hasta el tablero de la obra y otra cometida que va desde el tablero de la obra. Entonces desde el tablero de la obra sale una para la torre grúa, que una para provisionales, que otra para no sé qué. Entonces digamos que el cálculo de la cometida que va entre el transformador de la obra hasta el tablero y el tablero a la torre grúa, se tienen que tener en cuenta todas las potencias, se tienen que tener en cuenta la resistividad del material, en caso tal de que si es aluminio o si es cobre, ya que eso puede ocasionar unas pérdidas. Se tiene que tener un factor de potencia de los motores nosotros normalmente tenemos factor de potencia de 0.85,
se debe tener en cuenta, bueno, la tensión de la red, es decir, a qué voltaje lo entrega el transformador a la obra, normalmente 208 voltios. Digamos que normalmente se usa, ese ejemplo acá normalmente se usa aluminio, normalmente pues tenemos la resistividad en aluminio 90 grados que es de 0.036. Y la longitud en este caso va a ser de 96 metros, tensión de la red en obra, de la obra en 208 voltios, caída de tensión. Uno tiene que garantizar muy buena acometida para evitar caídas de tensión. Según la norma técnica colombiana, la NTC, uno solo debe variar 5%. Entonces nosotros nos basamos en eso para tener todo el suministro. O sea que el cálculo de la acometida esté diseñado para que solo hayan variaciones del 5% en caídas de tensión. Digamos que ya determinar cuál es la acometida correcta, si es un calibre un 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 o pues el que sea necesario. Tenemos Ya aquí es, dos preguntas. dale, de uno. ¿Qué recomiendas para ariostramiento en obras de infraestructura donde solo tenemos la montaña? Buena pregunta. Muchas veces en obras de infraestructura lo que uno hace es que monta la torre grúa cerca a la pila del puente, pues arrastrándola a la pila del puente. Lástima, no tengo fotos acá a la mano, pero eso es lo que se hace, que normalmente la torre grúa se necesita en la pila del puente donde se va a armar el carro de avance. Entonces así es que se hace. Cuando una torre grúa está es como en la intemperie, en la mitad de la nada, por decirlo así. Hay un arrastramiento que es muy cuestionado, que incluso en Europa ya no lo recomiendan mucho, que es por vientos. O sea, tirar unos, desde el marco de arrastramiento, tirar unos vientos de ciertos calibres y hacer unos muertos de concreto alrededor de la torre grúa. Pero ese arrastramiento es un tema controversial porque ya incluso en Europa no lo están usando y hay que saberlo diseñar muy bien y es muy costoso porque para cada cable hay que poner unos tensores, que los tensores son carísimos, hay que poner unos grilletes, hay que, casi que para cada anclaje hay que hacer un muerto en concreto gigante para soportar pues la tensión del cable. Entonces, por ese lado, eso es lo que te respondo. ¿Qué más preguntas tenemos? Las torre grúa llevan instalados pararrayos. También llevan puesta a tierra. Para allá íbamos, qué buena pregunta. Mira, esa es la que sigue. La famosa varilla Copperwell. Es básico, se necesita una varilla de 5 octavos por 2 metros Copperwell y lo más cercano posible al pie de la grúa, o sea, al macizo, o sea, casi que al contorno del macizo de la torre grúa. Ahí se debe enterrar la varilla Copperwell, que esa es básicamente cuando hay una descarga eléctrica, se descarga pues por la varilla Copperwell hacia tierra. Ok, bueno. ¿Cuánto es la distancia entre la red de media tensión y la torre grúa? Como te digo, pues eso no es una pregunta estándar, eso depende de la obra, porque yo no, pues, si en una obra pues que el transformador esté muy lejos, pues, de la 13.200 que le llega a la obra pues que esté muy lejos, la torre grúa queda pues queda totalmente opuesta, entonces a eso me refería en esta parte de la presentación, es que la obra debe calcular muy bien con su eléctrico qué diámetro de cable se debe poner en la acometida de tal manera que no hayan pérdidas de tensión desde el transformador que le entrega EPM, por decirlo así, hasta la torre grúa. La torre grúa que hay en la obra se apaga a veces con carga. ¿Qué puede ser eso? Bueno, eso pueden ser muchos factores, pero digamos que uno de ellos puede ser el tema de que la acometida está mal calculada. Pero también si querés nos puedes contactar y podríamos mandar un técnico para hacer pues una inspección general y tomar medidas en el tablero con multímetros y revisar voltajes, cajas de tensión y todo para identificar bien qué es o si evidentemente es una falla en el motor o en algún elemento adicional. Bueno, por acá tenemos otras. La zapata de anclaje de la torre y las vigas en concreto pueden ser monolíticas en su vaciado. La zapata, la zapata de la torre De y las anclaje. vigas y las vigas en concreto
O sea, que si se puede, me imagino que se refiere a que, pues, si debe ser monolítico, que si se puede integrar el macizo a las vigas de la torre de la obra. Me imagino que es eso, sí, eso ya lo hemos hecho, pero eso lo debe analizar el calculista de la obra. O sea, el mismo calculista es el que decide si integra ese macizo con las vigas. Por ejemplo, ahorita nos pasó en una obra que si hacíamos eso, ya pegábamos una torre de otra por medio del macizo y juntábamos las dos estructuras. Entonces eso ya es análisis del calculista el que lo debe revisar. Pero sí se ha hecho, pues, y sí es posible. Por favor, explicar cómo se hacen los telescopajes y qué elementos tienen. Listo. Voy a telescopar. Es que, bueno, para allá vamos, que es que nos queda una parte terminando. Tenemos muchísimas más preguntas. Entonces, espérame, yo termino todo, ya nos quedamos, que ya esto lo va a terminar rápido y terminamos de responder las otras preguntas. Listo. Después del tema del suministro eléctrico tenemos todo el tema de mantenimiento. En el tema de mantenimiento se analizan cosas como chequeo de sistemas de freno, o sea, se revisan los discos de freno, si están muy acabados, si hay que cambiar los discos. Esto es un disco de freno como si fuera, pues acá hay un material pues de alta fricción para el freno, se revisa el desgaste de este material, se realiza una limpieza, limpian los resortes, las campanas y todo. En este caso estamos haciendo un cambio de los galets. Los galets son estas rueditas. Esta estructura roja es la del carrito, o sea, la que va de punta a punta en la torre grúa, moviéndose. Y acá estamos cambiando unos galets. Acá estamos haciéndole limpieza y lubricación a una corona. Acá la vemos pues como normalmente se puede poner en una obra. Y acá la vemos ya limpia. Esto se limpia pues con ACPM posiblemente y se lubrica. Acá tenemos, esto es fundamental y para todos los que estén presentes de seguridad del trabajo, las torregrúas normalmente tienen 5 sistemas de seguridad. Esos 5 sistemas hay 3 de carrera y 3 de carga y 2 de carga. Entonces, los 3 de carrera son básicamente para cada uno de los mecanismos. Entonces, uno en la distribución, o sea, cuando el carrito va hacia adelante y va hacia atrás, si el operador digamos que se queda dándole hacia adelante, el carrito viene y si el operador se queda dándole hacia adelante, el carrito se frena automáticamente, gracias al limitador de carrera. Si no existiera este limitador, el carrito va y le pega, y al pegarle, se sacude el gancho y se puede caer la carga, ¿sí o qué? Lo mismo pasa en la elevación. Hay un limitador de carrera para subir y para bajar, para que, de tal manera que si el operador se queda subiendo y subiendo, él se frena solo. Porque si no existiera, le pega, se sacude la carga y se cae. Y para el giro también hay un limitador. ¿Cuál es la cosa? Que sabemos que esto es un elemento estructural de 50, digamos que es un brazo de 50 girando, él lleva una inercia gigante en el giro, o sea que el limitador ayuda un poco a frenarlo si el operador digamos que no se queda ahí pegado dándole, pero no frena del todo la grúa, pues que la misma inercia y fuerza con la que lleva el brazo vence el limitador. Pero es importante que esté calibrado, puesto que esto es una ayuda para que lo frene. Esos son entonces los 3 limitadores de carrera. Y hay otros 2 que son carga máxima y momento. Entonces, ¿cuál es carga máxima? Digamos que esta torre grúa acá pegado carga 2.5 toneladas y acá en la punta carga 1 tonelada. Entonces, el de carga máxima identifica que si acá tiene capacidad 2.5, levante 2.5. Si vos le amarras 2.7, no los va a levantar. Ese es el limitador de carga máxima. Y el limitador de momento, hay un principio físico que dice que el momento es igual a carga por distancia. Ya que sabemos que entre más lejos la carga, menos capacidad de carga hay. No es lo mismo cargar lo que le digo yo a los muchachos, no es lo mismo cargar una bolsa de mercado acá pegado que yo les tira el brazo y la cargas así. Entonces, el limitador de momento es que si vos estás cargando acá 2 toneladas, digamos pegado acá al mástil, y vos le empezás a dar el carrito hacia adelante, va a llegar un punto que ya no es capaz de las 2 toneladas, entonces se limita también. Entonces nosotros en el mantenimiento siempre nos digamos que todos estos sistemas estén funcionando. Listo. Ya para el telescopaje, lastimosamente no tengo buenas fotos para mostrar el telescopaje, pero voy a tratar de ser un poco ilustrado. Descriptivo, perdón.
acá tenemos una torre grúa que ya la íbamos a desmontar y acá ya la destelescopamos. Como ustedes pueden observar, acá hay un elemento que está abrazando el mástil. Ese elemento se llama jaula de telescopaje. En esta jaula de telescopaje es la que, dentro de esa jaula de telescopaje hay un gato hidráulico y hay una viga. Entonces, básicamente lo que se hace es, ahí ven mi cámara. Ahí está viendo bien. Sí. Entonces, digamos que esto es una parte de la torre grúa y esto es otra parte de la torre grúa. Y mi mano es la jaula de telescopaje. ¿Sí o qué? Entonces, cuando yo voy a hacer un telescopaje, yo empiezo a levantar con el gato hidráulico, apoyo la jaula del tramo de abajo y empiezo con el gato hidráulico a levantar, de tal manera que queda como en el aire. Queda en el aire, pero en realidad no está en el aire, está sujeto de la jaula de telescopaje, está así. Y acá está la torre grúa. La torre grúa va al piso, coge otro elemento y lo mete acá. De tal manera que ya quedan 3 tramos, por decirlo así. Y ya queda completo el mástil y ya así se va subiendo. Se va subiendo. Y es lo mismo para hacer el desmontaje. Se pone la jaula alrededor, se saca este pedazo y con el gato hidráulico se baja hasta que llegue acá. Y así sucesivamente. Muy importante, el proceso de telescopaje y destelescopaje es, yo creo que, yo considero la actividad más riesgosa que hay relacionada con la torre grúa. O sea, el montaje es riesgoso, pero el telescopaje, el destelescopaje es el más riesgoso que hay en la torre grúa. Entonces hay que estar con los ojos bien abiertos y con toda la atención necesaria para poder ejecutarlo. Otra cosa muy importante para el telescopaje, como yo les comentaba ahorita, una torre grúa que está por contraflecha y la flecha siempre está así porque en la contraflecha están las contrapesas. Cuando la torre grúa carga es que se equilibra. Cuando uno va a hacer ese proceso de levantarla, que una parte se ve como si estuviera en el aire, hay que ponerle una contrapesa a la flecha para lograr esa estática, para que ella suba así y no suba con la no suba así, porque así es, puede ocasionar un accidente que le puede ganar a este momento y puede fallar la grúa. Entonces es muy importante, es la actividad más riesgosa que hay. Espero que haya quedado claro así. Ya cuando, entonces después de hacer todo el destelescopaje, tenemos la torre grúa así y ya se baja pues con una torre grúa, la grúa móvil de nuevo. Es al revés del montaje, se baja primero unas contrapesas de atrás, después la flecha, después la contraflecha y después nos vamos con el mástil. Vamos acá, vamos a bajar el brazo, acá ya bajamos el brazo y aquí está la contraflecha. Bueno, acá no se ve muy bien, pero para el que me preguntó ahorita que en infraestructura, este es el proyecto, el puente que queda en Bolombolo que hicieron nuevo sobre el río Cauca. Toda esta torre grúa estaba anclada a la pila del puente, que básicamente era para montar el carro avance. Y acá la grúa móvil la posicionamos en el puente. Entonces nosotros le tuvimos que entregar a la obra todas las reacciones de esta grúa móvil en el puente para que la obra analizara si ese puente sí resistía a las reacciones que le iba a generar esta grúa móvil, ya que estamos hablando de 45 toneladas puntuales en un solo estabilizador. Listo, podemos responder preguntas. Ok. ¿Debe quedar la puesta a tierra visible para mediciones periódicas o se puede enterrar o tapar totalmente? Es preferible que quede visible también para conectar y desconectar, pero pues así como está en esta imagen, pues que no es, pues que es solo un pedacito ahí afuera, que es básicamente donde hacemos, donde ponemos el tornillito ahí con el cable y listo. ¿La varilla Copperwell sí o sí debe medir 2 metros de largo? Sí, esa es la recomendación. ¿Cómo debe ser la tierra para enterrar la varilla? Pues bueno, es una pregunta muy particular, pero no, pues normal, pues, o sea, igual donde vamos a montar la torre grúa normalmente es pues un terreno natural, pues no te sabría responder de otra manera esa pregunta. Listo. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que se presentan en este tipo de instalaciones?
Es en los telescopajes. En los telescopajes o... No, es que eso depende como de cada cosa, porque es que como que es como, sí, no, es que hay de, pues, en este tema de construcción se puede presentar accidentes de todo tipo, en un montaje, que una persona esté montada en la grúa y no tenga bien el arnés, o sea, hay un montón de factores. Esto cabe aclarar que es una actividad de alto riesgo, por algo también somos riesgo 5, estamos en el gremio de construcción. Por eso es que nosotros, digamos, en la empresa nos especializamos en todo el tema de calidad en la seguridad y el servicio. Como vieron en la exposición, todo es basándonos en el manual, o sea, acá no hay nada inventado. Y también pues contamos con toda un área de SST que cuenta con 10 personas que son especializadas en este tema de cargas. Entonces sí, como que cuáles son los accidentes más generales, no te sabría decir como cuáles puntualmente. Lo que sí te sabría decir es que la actividad más riesgosa es el telescopaje, el destelescopaje en eso. ¿Qué más preguntas tenemos? La conexión eléctrica debe tener certificado RETIE. ¿Cuál es la distancia máxima de la punta flecha? Bueno, con lo del certificado RETIEN, eso va más que todo con obra. Si a la hora se lo exigen o no para un suministro de PM, pero tanto para la torre grúa como tal no hay problema. Y de la flecha, nosotros manejamos flechas entre 20 a 50 metros de 5 en 5, o sea, se puede configurar 20, 25, 30, 35 hasta 50 metros. El operador de la torre grúa, ¿qué tipo de certificado de idoneidad debe tener y cómo se puede validar que no haya sido falsificado? Pues nosotros en Potenco tenemos digamos, como todo un departamento de formación, que hemos tenido alianzas con el SENA para poder realizar esta formación de operadores y aparejadores de carga. Entonces, básicamente, cuando se han emitido estos certificados han sido por medio del SENA, y también hay otro tipo de certificados que son avalados por la ONAC. Nosotros no hacemos certificados por la ONAC, ya eso hay que hacerlos con entidades terceras, y estas entidades, cuando hacen el certificado por ONAC, normalmente cuentan con una plataforma en la que si vos en obra te llega un certificado por ONAC, te metes a la página de esa empresa que realizó el certificado y ahí puedes verificar la información, pues. Y con Potenco pueden confirmarlo con nosotros directamente con lo que es relacionado con el centro. ¿Cada cuánto se deben realizar los mantenimientos? Normalmente se realizan cada 2 meses. En una operación normal, pues, una operación de que trabaje de lunes a sábado, 6 días a la semana, 8 horas, pues, una operación normal se realiza más o menos cada 2 meses. El mantenimiento que nosotros hacemos es muy completo. O sea, revisamos todo. Digamos que tenemos la grúa dividida en subsistemas: un sistema de estructura, un sistema de mecanismo de elevación, otro sistema de mecanismo de, de distribución. Revisamos que la configuración de las contrapesas y el brazo sí sea la adecuada. Revisamos limpieza de motores, hacemos todo un mantenimiento y enviamos un informe completo a la hora, con imágenes, con pendientes, con todo completo. Y también tenemos toda una plataforma, pues, en la que llamamos como la hoja de vida de cada uno de nuestros equipos, entre ¿Cómo preventivos se y toma el correctivos. punto de equilibrio para el telescopaje? Eso depende de cada torre grúa. En el manual lo dice. En el manual lo dice. O sea, en el manual te dice el procedimiento, que cuando vos vas a telescopar, la contrapesa que tenés que poner en la flecha, a qué distancia la tenés que poner del mástil, pero eso depende de cada marca. En resumen, ¿cuáles serían los criterios más importantes para hacer una correcta selección de la torre grúa? Qué buena pregunta. Lo más importante, primero que todo, es garantizar la mejor ubicación en obra, porque la mejor ubicación en obra te va a garantizar que sea fácil de montar, que te pueda abastecer la obra en lo que más se pueda, o sea, que la torre grúa alcance la planta de concretos, que alcance el banco del acero, que alcance los chiqueros, que alcance como todo lo necesario, que pueda abastecer pues como todo el contorno del edificio o de la obra que necesitas. Y
muy importante es garantizar que se pueda montar y desmontar fácilmente. Esto está 100% vinculado con costos. Nos ha pasado en ocasiones que una torre grúa se monta, digamos, con una PH, con una grúa móvil de 70 toneladas. Y para el desmontaje, como ya está el edificio construido, el edificio nos estorba normalmente para bajar la torre grúa. Entonces puede que la grúa móvil crezca y no sea una de 70, sino digamos que una de 110. Pero nos ha pasado que por una mala ubicación, que cabe aclarar algo, nosotros en las cotizaciones siempre, digamos que tenemos, pues en la cotización está incluido todo el tema de asesoría para llegar a la adecuada ubicación a la obra. O sea, siempre pueden contar con nosotros para dar la mejor ubicación de la torre grúa. Muchas veces nos pasa que en la misma obra el ingeniero residente, el director ubican la torre grúa a conveniencia, más que todo pensando en la ejecución de la obra, pero de pronto no tienen en cuenta detalles del montaje y del desmontaje. Y pasa que van a desmontar la torre grúa y resulta que se necesita una grúa telescópica de 250 toneladas, que hay que traerla de otra ciudad, que vale demasiado dinero. O sea, que puede llegar un desmontaje a costar 70, 80 millones de puntos lo desmontaje. Entonces es muy importante evaluar el desmontaje. El montaje es muy fácil porque no está la obra, el desmontaje es lo complejo. Lo más importante es evaluar cómo se hace el desmontaje y bueno, y los arrastramientos, pues, que ya les había comentado. ¿Qué opinión tiene en términos de eficiencia de las grúas trepadoras? Bueno, digamos, la grúa trepadora, que como para contextualizarlos a todos, es básicamente que no va desde el piso en una fundación hasta arriba, hasta el edificio, sino que va, digamos, normalmente por el foso del ascensor, con una altura más o menos de 30 metros y ya va subiendo losa a losa. Digamos que este tipo de montajes se hace netamente cuando no hay otra opción. ¿Por qué razón? Primero, atrasa el foso del ascensor. Segundo, el montaje puede ser fácil, el telescopaje es fácil, pero el desmontaje puede ser bien complejo, porque el desmontaje, vos tenés una torre grúa a 90 metros en la última losa del edificio y casi que hay que bajar la manual. Y ya para bajar la manual uno tiene que bajar el brazo hasta la losa, hacer unos andamios y unos pórticos con unos winches y unos Tirford y unos diferenciales arriba para empezar casi que a picar la grúa por pedacitos y bajarla por la fachada. Y son desmontajes que pueden durar hasta un mes, uno desmontando una torre grúa. Entonces, por eso se trata de evitar mucho ese tipo de montaje. ¿Ustedes realizan capacitación al personal para el cargue y descargue de materiales? Sí, exacto. Nosotros, digamos que normalmente, digamos que nosotros alquilamos una torre grúa y va con el operador. Y en el caso de que la obra quiera, pues suministre el ayudante de la torre grúa, es decir, es que está con el radio informándole al operador que pues, el paso a paso, si voltea, si gira a la derecha, izquierda, sube o baja. Nosotros enviamos una persona a la obra para capacitar la persona que designó la obra como señalero de la torre grúa y capacitamos tanto para dar las señales como para amarrar las cargas. El plan de izaje que se solicita es por cumplir, pero ¿cómo sabemos que están bien las condiciones de liberación? ¿Qué debemos mirar en el área de seguridad? Básicamente, un plan de izaje, para contextualizar, nos dice que vamos a llevar una carga de un punto A a un punto B. Nos dice las condiciones del punto A, las condiciones del punto B. Es decir, el radio, o sea, la distancia horizontal que tenemos en el punto A y el peso, y las condiciones que tenemos en el punto B, distancia horizontal y peso. Miramos cuál es la más crítica y nos da un porcentaje. Digamos que vamos a cargar digamos que vamos a llevar un balde de 1 tonelada, de 20 metros de distancia a 50. A 20 metros, digamos que el balde pesa 500 kilos. Digamos que a 20 metros la torre grúa puede con 2 toneladas y a 50 metros la torre grúa puede con 1. Entonces vemos que a 20 metros está cargando 500 kilos y puede 2 toneladas. Y a 50 metros está cargando 500 kilos, pero puede 1 tonelada. O sea que está trabajando al 50% de su capacidad. Entonces, eso es lo que uno debe revisar, que si esté dentro de la capacidad de la torre grúa y que tenga un factor de seguridad que sea más o menos del 10%.
Eso es lo que se debe revisar. Y nosotros en Potenco les suministramos la ficha técnica a la obra y en la ficha técnica se muestra las capacidades de carga. Y es demasiado intuitivo, o sea, no hay necesidad de saber mucho para determinar la grúa a qué capacidad va a cargar. Y acá en el brazo, la grúa tiene normalmente se ponen unos banderines que dice el radio. Por ejemplo, por acá dice 10, 20, 30, 40 y 50. Entonces uno ya sabe, va a cargar a 40 metros. Y uno mira la ficha técnica, 40 metros puede 1500. Este más va a cargar 800 kilos. No va sobrado, está bien. Pero eso es. Y normalmente lo que se encarga es que no pase la tonelada. Pues normalmente en obras, pues digamos que el balde de concreto, que es de 0.49 metros cúbicos, pesa 1 tonelada y así. En espacios reducidos, con edificaciones vecinas altas, la deriva máxima en promedio de la torre grúa, ¿cuánto es? ¿O qué distancia de separación mínima recomienda con edificaciones vecinas? Pues nosotros, es una buena pregunta, porque muchas veces nosotros recomendamos que es una separación por ahí de 4 metros a la edificación vecina. Pero hay escenarios en los que definitivamente no hay forma de separarse a la edificación vecina. Entonces lo que hay que hacer es restringir el giro. O sea, uno monta la torre grúa de tal manera que el brazo gire solo encima de la obra en ejecución, puesto que si gira a 360 grados le pega al edificio vecino. Muchas veces es imposible garantizar que la grúa pueda girar 360 grados, sino que hay un edificio que estorba, entonces hay que limitar ese giro. Tenemos Bueno, más hay preguntas. muchas más preguntas. No sé si te parece mejor que te las envíen al correo electrónico, que las respondas de manera detallada. Dale, igual si quieren también les puedo dar mi contacto. Por favor. Mi número es 310-523-1204. Mi nombre es Luis Miguel Mesa. Mi correo es equiposmóviles@potenco.com.co. Cabe aclarar algo, acá en la empresa somos un equipo de trabajo de casi 100 personas, o sea, detrás de mí hay un montón de compañeros y es más, yo hasta no estoy relacionado directamente con Torregrúas, pero he estado pues directamente en algunos momentos con Torregrúas, entonces con todo el gusto podemos atender todas las llamadas, correos que necesiten, solicitudes, cotización, e invítenos a sus obras, invítenos a cotizar, invítenos a dejarlos asesorar en muchas cosas, que a nosotros lo que más nos importa 100% es que el cliente diga, voy a trabajar con los mejores en Torregrúas y voy a tener un servicio de calidad, voy a tener un servicio excelente y voy a estar totalmente seguro porque es con Potenco con los que vamos a ejecutar este contrato. Entonces, estamos acá dispuestos a todo lo que necesiten. No sé si tú de pronto anotaste el número y... bueno, ahí ya, Ahí ya están en el chat. 310-53-1204. Luis Miguel Meda Ruiz, voy por acá a anotar mi correo. También pueden visitar nuestra página web www.potenco.com.co. Ahí pues también van a encontrar como toda la información necesaria. Y también pueden encontrar todos nuestros números de contactos, correos. En Google nos encuentran súper fácil escribiendo Potenco. Estamos para todo lo que necesiten. Yo creo que así quedó pues suficientemente claro. Lástima los que no alcanzamos a responder. Seguro nos volveremos a ver en alguna otra ocasión. Ya saben lo que necesiten, me pueden contactar con todo el gusto y les daremos la mejor atención. Muchísimas gracias a todos.